Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, doctor. Entonces, como verán, miren, hay una severa afectación, ¿no? Y a través de los vasos linfáticos, los bacilos llegan a los ganglios linfáticos. Y si llegan a los ganglios linfáticos, el paciente puede ya tener una diseminación a otros lugares vecinos y también a otros órganos, ¿no? Que presentan desde la hiperplasia hasta la calcificación con necrosis y también la calcificación, llegando a la obstrucción de los ganglios linfáticos. Y el Mycobacterium va a desencadenar una reacción inflamatoria granulomatosa en gran parte de la pared intestinal, con la formación de úlceras de centro caseoso necrótico, isquemia y reacción fibroblástica, ¿no? Y la lesión tuberculosa que puede presentar el paciente puede curar sin secuelas, pero también puede dejar como consecuencias secuelas, como son, por ejemplo, las estenosis, ¿no? Se debe buscar la necrosis gaseosa en los ganglios linfáticos regionales para diferenciar de otras enfermedades granulomatosas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, que, como ustedes saben, es una forma de enfermedad inflamatoria intestinal, juntamente con la colitis ulcerosa y con la colitis indeterminada, ¿no? ¿Y cuál es la lesión patognomónica? Es decir, propia de la tuberculosis peritoneal. Es la siembra de la serosa con los tubérculos miliares de grano de mijo. Y estas son las lesiones. ¿Las pueden ver las lesiones? Este puntillado blanquecino. Entonces nosotros operamos al paciente, encontramos el signo de grano de mijo y listo, hemos hecho el diagnóstico. Este paciente tiene tuberculosis. ¿Y qué les llama la atención a nivel del intestino? ¿Quién me puede decir? ¿Quién es observador? ¿El intestino estará normal? ¿O qué les llama la atención? ¿Qué forma anatomopatológica tendrá este paciente de afectación en esta zona? ¿Qué se puede ver en esta imagen? ¿Será la forma húmeda o acítica? ¿Será la forma fibrocaseosa? ¿O será la forma fibroadhesiva que provoca adherencias entre los intestinos? ¿Qué les llama la atención? La forma fibroadhesiva, miren lo adheridos que están los intestinos. Ustedes seguramente con su profesor de cirugía van a tener la oportunidad de entrar a quirófano y van a ver estas formas anatomopatológicas, ¿no? Todo esto ya lo hemos comentado. Y miren, estos son algunos mecanismos fisiopatológicos para tener la enfermedad. El paciente tiene una inflamación activa en la submucosa, los bacilos en la profundidad de las glándulas mucosas provocan una reacción inflamatoria, hay fagocitosis. Esto hace de que los bacilos en las placas de Peyer formen lo que llamamos los tubérculos, ¿no? El tubérculo de Koester. El tubérculo experimenta necrosis, y los tubérculos de la submucosa se amplían. Esto sumado a la arteritis y al edema que va a presentar en la zona, va a provocar un desprendimiento, ¿sí? Y como hay un desprendimiento, va a quedar una zona cruenta, y esto lleva a la formación de úlceras, a soluciones de continuidad, y estas úlceras pueden acumular bastante colágeno en distinto grado, y esto va a llevar inicialmente a un engrosamiento y posteriormente a una estenosis, ¿no? Todo esto es lo que podemos ver. El proceso inflamatorio en la submucosa penetra la serosa, ¿sí? Y cuando penetra la serosa, el proceso inflamatorio, ya podemos ser afectados. ¿Por qué forma anatomopatológica? Por la forma peritoneal, ¿estamos de acuerdo? Ya va a ser afectado el peritoneo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces los tubérculos en la superficie serosa van a llevar a esa zona bacilos, ¿sí? Que van a llegar a los linfáticos, y por vía linfática van a provocar obstrucción linfática del mesenterio y el intestino, y van a provocar hiperplasia, calcificación y calcificación. Todo esto ya lo hemos comentado, y vamos a hablar un poquito de la clínica. Hablando un poquito de la clínica, puede ser asintomática. Ese es el gran problema. Hay mucha gente que puede tener ya tuberculosis y no lo sabe, puede estar oligosintomático o asintomático el paciente, dependiendo de la localización, extensión y de la forma macroscópica de la enfermedad, ¿sí? Lo que está claro en la tuberculosis, muchachos, en la tuberculosis intestinal y peritoneal, de que los síntomas que va a presentar el paciente depende de la forma anatomopatológica de tuberculosis que ha desarrollado. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si el paciente tiene la forma fibroadhesiva que provoca adherencias entre los intestinos, habrá la probabilidad de que ese paciente tenga síntomas suboclusivos o oclusivos
de intestino? Obviamente que sí. Si el paciente ha desarrollado la forma ulcerativa, ¿qué síntomas esperarían encontrar ustedes? Si hemos dicho de que toda úlcera presenta sangrado, ¿este paciente podrá tener rectorragia o hematoquesia? Puede tener. Entonces, los síntomas decisivamente dependen de la forma anatomopatológica de los cívicos, pueden semejar varios desórdenes abdominales, incluyendo neoplasia, ¿no? Y las manifestaciones sistémicas de la enfermedad van a ser todas estas, ¿no? El paciente sistémicas, ¿no? Tiene fiebre, anorexia, pérdida de peso, diaforexia nocturna, es decir, va a tener lo que se llama el síndrome de impregnación, ¿no? Que se caracteriza por todo esto, diaforesis, borborismos, masa palpable en fosa ilíaca derecha, malestar general, adinamia, astenia, puede haber quebrantamiento del estado general y estado tóxico infeccioso, ¿sí? Y miren, los síntomas que presenta el paciente se correlacionan con la morfología de las lesiones, lo que les decía, están en relación con la forma anatomopatológica de tuberculosis que ha desarrollado el paciente, ¿sí? Y las complicaciones que estas producen. Así tenemos, cuando hay una lesión ulcerosa intestinal, ¿qué va a presentar el paciente? Dolor abdominal espontáneo de la palpación, de localización difusa puede ser, a predominio del cuadrante superior derecho, náusea, vómito, masa palpable en cuadrante inferior derecho, ¿no? Y puede tener deposiciones con sangre, aquí está, porque tiene úlceras, ¿no? En ocasiones puede tener también datos de peritonitis aguda. Entramos a operar al paciente y tenía una perforación, ¿sí? De la ulceración que tenía en el hilo terminal o en el ciego. Entonces, pueden haber estos casos. ¿No? Vámonos a otra forma, es decir, esa lesión bastante prominente que simula un tumor o un cáncer. ¿Qué síntomas puede tener el paciente? El cuadro predominante, ¿no? ¿Sí? Con dolor cólico, estreñimiento, borborismos, falta de eliminación de heces y gases también puede tener, y en estos casos puede requerir tratamiento quirúrgico. ¿En qué va a consistir el tratamiento quirúrgico? Cuando tenga muchas adherencias, obviamente liberación de adherencias, ¿no? O eventualmente resecciones intestinales segmentarias, ¿no? Es frecuente ascitis también, tomar en cuenta la patología ginecológica previa que tenga el paciente, con amenorrea, infertilidad y lesiones tubováricas. También el paciente a consecuencia de la tuberculosis intestinal puede tener esto, síndrome de mala absorción, porque tiene lesiones ocupantes de masa, puede tener lesiones hiperplásicas, hipertróficas, úlceras, que van a provocar síndrome de mala absorción con esteatorrea, es decir, demasiada cantidad de grasa en el intestino, ¿no? Déficit de absorción de nutrientes, pérdida de peso, hipertermia, diaforesis, astenia, malestar general, puede desarrollar fístulas, enteroentéricas, es decir, comunicaciones anormales entre los intestinos, perforaciones, peritonitis, obstrucción linfática y contaminación, ¿no? La enfermedad puede observarse a cualquier edad, hemos visto pacientes de toda edad en el hospital, pero la mayoría es en pacientes en edad reproductiva, con ligero predominio en las mujeres, como habíamos dicho, ¿no? Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y la mayoría de los pacientes presentan síntomas por semanas o meses. Y a la historia clínica, en el 70% de los pacientes refiere fiebre, 60% tiene pérdida de peso y dolor abdominal con grados diversos de distensión abdominal, 15% diarrea, ¿no? Y miren, puede venir un paciente así, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención en este abdomen? ¿Quién me puede decir qué les llama la atención? ¿Cómo describirían este abdomen? Ascitis. ¿Quién Está me puede decir? distendido, doctor. Muy bien, ¿qué más te llama la atención? Bastante distendido. ¿Qué es lo primero que harías cuando tú tienes un abdomen así distendido? ¿Te ayudaría a hacerle una percusión del abdomen para ver si es líquido o es aire? Sí, doctor. Claro que sí, claro que sí. Entonces, si percutes y hay matidez, es líquido. Si percutes y hay timpanismo, es aire. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, no se olviden que las tres causas principales de ascitis, líquido libre en la cavidad abdominal en nuestro medio, son la cirrosis hepática, 2, la carcinomatosis peritoneal, es decir, la presencia de un cáncer en la cavidad abdominal, y la tuberculosis intestinal y peritoneal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, viene esta paciente
Y miren, le están haciendo punción del líquido libre que tiene en la cavidad abdominal para mandar a estudio físico, químico, citológico, búsqueda de VAR, cultivo y antibiograma. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso hay que pedirle al paciente, ¿sí? Y estos son algunos signos clínicos que podemos encontrar para valorar un eventual paciente con tuberculosis. El signo del uraco. ¿Qué es el uraco? No se olviden que el uraco es un cordón fibroso que va del ombligo a la sínfisis del pubis. Es vestigio del alantoides, ¿no? Lo que en el futuro da origen a la vejiga. ¿Estamos de acuerdo? Cordón fibroso extendido desde el vértice de la vejiga urinaria al ombligo. Resto del conducto fetal que une a la vejiga con el alantoides. Aquí está el uraco, ¿sí? Entonces, palpamos ese cordón fibroso, es el signo del uraco, es positivo para tuberculosis intestinal y peritoneal. El signo del tablero de ajedrez, ¿sí? ¿En qué consiste el tablero de ajedrez? A la percusión, intercalación de matidez y timpanismo en el abdomen, ¿sí? Por las formas anatomopatológicas de tuberculosis intestinal y peritoneal que ha desarrollado. Entonces, donde el paciente tiene la forma fibroadhesiva, ¿habrá buen tránsito intestinal? No, no va a haber buen tránsito intestinal. El paciente va a tener segmentos de intestino dilatado. Entonces, ¿qué van a percutir? Timpanismo. Donde el paciente tiene ascitis, es decir, líquido libre en la cavidad abdominal, ¿qué van a percutir? Donde hay ascitis, ¿van a percutir timpanismo o matidez? Matidez, doctor. Matidez. Entonces, a esa intercalación en la percusión de matidez y timpanismo, matidez, como blanco y negro, negro y blanco, como el tablero de ajedrez o tablero de damas, se llama el signo del tablero de ajedrez y depende de la forma anatomopatológica de TB que ha desarrollado el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está, intercalación de matidez y timpanismo en el abdomen. El signo de Nugget. ¿Qué es el signo de Nugget? Palpación de tumoraciones en el abdomen que corresponden a granulomas de origen tuberculoso, ¿no? Y también nunca olvidar de que no solamente debemos valorar el abdomen del paciente, sino podemos valorar otros signos sistémicos de tuberculosis. Por ejemplo, podemos valorar el signo del rosario costal. ¿Qué es el signo del rosario costal? Visualización clara de las uniones condrocostales, de los cartílagos costales con el esternón. A eso se llama signo del rosario costal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El paciente tuberculoso. El signo de la oscrófula, visualización de una adenopatía clavicular del lado derecho o del lado izquierdo, que es compatible con una adenopatía de origen tuberculoso. Cadena ganglionar periférica, tumoración indolora bien delimitada de predominio cervical y supraclavicular. El signo del raquis desnudo, es decir, visualización clara de la columna vertebral en el paciente, ¿no? Miren cómo se puede ver, ese se llama el signo del raquis desnudo. El signo de alarma de Lombardi es la visualización en la región preescapular de dilataciones venulares o telangiectasias, que según los semiólogos antiguos se presentan por hipertensión pulmonar secundaria a tuberculosis pulmonar. Entonces hay que valorar el signo de alarma de Lombardi, el signo de Concato, visualización clara de los haces external y clavicular del esternocleidomastoideo, que junto con el borde superior de la clavícula, ¿sí?, nos muestran el triángulo de Sedilot, en cuyo interior se encuentra la vena yugular interna. Es decir, es un parámetro también para realizar una vía venosa central, ¿sí? En eso consiste el signo de Concato. El signo del collar de Venus, palpación en la región cervical de adenopatías de origen tuberculoso como un collar. Miren, este paciente tiene fístulas más, miren, comunicaciones anormales entre la pleura y la piel, fístulas pleurocutáneas. Se ve también a consecuencia de tuberculosis. El signo de la séptima prominente, le hacemos agachar al paciente y vemos claramente la apófisis espinosa de la séptima cervical, ¿no? El signo de la cuerda de Starling, este signo es un signo radiológico que se lo puede valorar al pedir al paciente un estudio de tránsito intestinal con bario. ¿Estamos de acuerdo? Estudio de tránsito intestinal con bario se llama. ¿En qué consiste? Corresponde a una imagen que se visualiza en estudio de contraste. Aquí está, como les decía, ¿no? En el tubo digestivo. Consiste en visualizar una delgada franja o línea de bario que asemeja a una cuerda deshilachada de algodón. Entonces, de ahí la denominación signo de la cuerda de Starling. Y si se ve una cuerda, como un segmento de intestino como una cuerda, ¿con qué forma anatomopatológica de tuberculosis ustedes relacionarían este signo radiológico? Aquí está la cuerda, miren.
Este es el ciego. Miren cómo se puede ver de bien la cuerda. ¿La pueden ver? ¿Con qué forma anatomopatológica de tuberculosis ustedes relacionarían este signo? La forma ulcerativa, la forma hiperplásica, la forma mixta, la forma estenótica, la forma fibroadhesiva, la forma fibrocaseosa, la forma húmeda, la forma acítica. ¿Cómo es? Estenótica, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, mira, aquí ves el intestino bien, lo ves el intestino, mira lo bien que se puede ver el intestino, bien, 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 pero mira, llega un segmento en que el intestino se estenosa completamente y luego recién vuelve a pasar el contraste. Listo, este paciente tiene la forma estenótica. Con eso hay que relacionarlo. El signo de Levi-Rossi, caída de la cola de las cejas en tuberculosis intestinal y lepra lepromatosa. El signo de Claybrook-Friederichi, transmisión de los sonidos respiratorios y cardíacos al abdomen por la presencia de líquido, exudado o sangre, signo de rotura de una víscera abdominal que puede ser a consecuencia de la tuberculosis, ¿no? El signo de pico de flauta también es un signo radiológico, ¿no? Cuando la enfermedad afecta al ciego, este ciego se retrae y acorta y desciende de su localización normal. Entonces, cuando colocamos contraste al paciente, vamos a visualizar una gran distorsión de la zona, ¿no? Y se ve una abertura, una desembocadura del hilio terminal, ¿sí? Hasta formar un ángulo obtuso y adelgazado a nivel de la válvula. Entonces, a eso se denomina el signo de pico de flauta, ¿no? También están descritos estos 8 signos que se pueden valorar. El signo de la cuerda epiploica de Pi3 es la infiltración del epiplo, en el cual se palpa de un hipocondrio a otro. El signo de von Blumberg, abdominal con dolor a la maniobra de rebote. Por ejemplo, el signo de Chutreau, el uraco infiltrado se palpa como un cordón fibroso, irregular y doloroso. Todo esto es en tuberculosis, ¿no? Porque ustedes saben que hay Chutreau también en la apendicitis, ¿no? El signo de Brockman, la tracción del ombligo hacia abajo es dolorosa. Hay el signo del pseudoquiste de Spencer-Wells, el engrosamiento del peritoneo parietal puede ser tan importante que simula un quiste auscultatorio palpatorio de flotes peritoneales que obviamente se corresponden con la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. El signo de Thormeyer es la aparición de un sonido timpánico en el cuadrante superior derecho abdominal, en contraste con la matidez del abdomen izquierdo. Nos habla de que eventualmente el paciente tiene la forma peritoneal, ¿no? Tiene forma fibroadhesiva y fibrocaseosa. Yo pensaría eso. Y el signo de Morgagni, que es la oleada acítica, ¿no? Complicaciones, obstrucción intestinal, 15% de los casos, fístulas enteroentéricas, 2 a 30% de los casos, perforación intestinal, 1 a 15% de los casos, sangrado, 2 a 24%, ¿no? Y los exámenes complementarios, el laboratorio es importante, ¿no? Hay que pedirle siempre una biometría hemática, es decir, un examen general de un hemograma completo, suele mostrar anemia en 60% sin anomalías leucocitarias. Es decir, habitualmente no hay leucocitosis. La prueba de tuberculina es positiva en 71% de los casos y frecuentemente se encuentra niveles elevados de CEAB 125, que es un marcador tumoral, ¿no? Ninguno de los anteriores son específicos para el diagnóstico. En caso, si eventualmente está habiendo una complicación, podemos encontrar leucocitos. No, se encuentran leucocitos normales, excepto si existe alguna complicación, como les decía, ¿no? Hay anemia normocrómica. ¿Por qué? ¿Cómo la interpretarían ustedes la anemia normocrómica que tiene este paciente? Porque puede tener la forma ulcerativa y tener sangrado crónico a nivel de las úlceras que presenta a nivel del hilio terminal y el ciego, ¿no? Es frecuente la linfopenia relativa y en un 20% la BCG está acelerada. No, yo no diría 20%, mucho más, hasta el 50% de los casos la BCG está acelerada y nos ayuda al diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Es frecuente y la velocidad de sedimentación globular está elevada. La prueba de tuberculina se encuentra positiva en 70 a 86% de los casos, ¿no? Pero su uso se haya limitado a pacientes inmunocompetentes porque nos puede dar falsos positivos. Y miren, presencia de abundantes bacilos de Koch en una muestra, ¿no? En una muestra de las lesiones que hemos encontrado, presencia de abundantes bacilos de Koch junto a moco, albúmina soluble y sangre en las deposiciones, con exclusión de otros gérmenes y parásitos, orientan al diagnóstico, ¿no?
Y debemos tomar en cuenta que la ausencia de bacilos en la materia fecal no excluye el diagnóstico. Sangre oculta en heces nos puede ayudar porque como hay lesiones ulcerosas, el paciente puede tener sangre oculta en heces. Sí, es poco frecuente, pero hay que tomarlo en cuenta. Puede haber hipoproteinemia en 20% de los casos. Todo eso habrá que pedir, ¿no? Y también algunos médicos piden esto, el interferón gamma. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el interferón gamma? Esta prueba fue diseñada para complementar el diagnóstico de interferón latente por tuberculosis, ¿sí? ¿Para qué sirve? Cuantifica el interferón gamma producido por linfocitos T sensibilizados en respuesta al contacto con antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis. Para eso nos sirve el interferón gamma, ¿sí? También podemos pedirle la prueba de la tuberculina, ya lo hemos comentado. Otra prueba que le podemos pedir al paciente es la prueba de ADA. ADA. ¿Qué es la prueba ADA? Adenosín desaminasa, ¿sí? Entonces, esta prueba nos puede ayudar al diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Aquí está, miren, los niveles de adenosín desaminasa en ascitis se incrementan en la peritonitis tuberculosa como resultado de la estimulación de linfocitos T en respuesta a la inmunidad mediada por células. Entonces, es una constante que nosotros pidamos ADA, ¿no? Con niveles mayor a 33 unidades por litro se obtiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95%. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? También podemos pedirle al paciente prueba de PCR para el diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? ¿Qué es el PCR? Prueba de cadena de polimerasa, no es proteína C reactiva, ¿sí? Es un método de gran utilidad, ¿sí? En la que se determina la estructura del bacilo en su cadena ADN tuberculoso, realizando un diagnóstico seguro, sirve para diferenciar de enfermedad de Crohn, por ejemplo. Y otro dato que nos puede ayudar al diagnóstico de tuberculosis intestinal y peritoneal es valores mayores a 400.000 plaquetas, es decir, hiperagregación plaquetaria, ¿no? También podemos hacerle ELISA, que es la prueba de inmunoabsorción ligado a enzimas contra el bacilo intacto. Podemos hacerle baciloscopías en fluidos corporales, ¿no? Podemos hacerle cultivos. El problema de los cultivos es de que tarda mucho, ¿no? Y en el cultivo, ¿qué tinción utilizarían ustedes en la como hemos dicho, el signo de la también podemos pedirle una patología pulmonar tuberculosa. Y la radiografía simple de abdomen de pie permite observar calcificaciones ganglionares, renales, suprarrenales, subtubarias, densas o en aspecto de apolillado, que nos permitan sospechar de esta enfermedad, ¿no? Y también dilatación de áreas intestinales, que se va a manifestar como niveles hidroaéreos, ¿no? Podemos encontrar esto, ¿no? Niveles hidroaéreos, ¿no? Que nos haga pensar. Y estudios contrastados, ¿no? Lo que les decía, estudios de tránsito intestinal,
anatomopatológica pensarían que es hiplásica. Esta forma, esta es la válvula ileocecal, ¿sí? Esta, ¿qué forma anatomopatológica será? Lo que les estoy mostrando. Ulcerativa. Ulcerativa. Ulcerativa, muy bien. Aquí también, ulcerativa. Entonces, miren, es cuestión de ver, ¿no? Acá, ¿qué forma anatomopatológica ustedes verán? ¿Quién se da cuenta? Acá en este intestino, en la parte superior, habrá endarteritis, es decir, afectación de las arterias que están provocando isquemia de segmentos de intestino. Sí, miren, el intestino isquémico disminuido. ¿Qué forma anatomopatológica ven? La mixta, porque veo úlceras y además veo la forma hiperplásica, el intestino bastante desarrollado. Igual acá tenemos una forma ulcerativa, ¿sí? Que está dando sangrado, ¿no? Miren, ulcerativa, sangrado, ¿no? ¿Y qué signo es este? Para que no se olviden, de la forma peritoneal. Grano de mija, doctor. Muy bien, grano de mijo, ¿sí? Y miren, ¿qué les llama la atención en esta imagen que les muestro acá? El intestino estará normal o estará completamente adherido uno con otro. ¿Pueden ver las adherencias, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Miren, está terriblemente adherido este intestino. Así encontramos a los pacientes cuando operamos. ¿Qué les parece? Así viene el paciente con tuberculosis intestinal y peritoneal. Y miren, es difícil liberar estas adherencias. Al liberar estas adherencias muchas veces se perfora el intestino. Entonces hay que tener mucho cuidado en manejar adecuadamente a estos pacientes. No es fácil, no es para nada fácil manejar a estos pacientes. Miren las severas adherencias con las que viene el paciente por esta enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Esta forma, ¿qué forma anatomopatológica será? ¿Será hiperplásica, será ulcerativa o será mixta? Yo pensaría que es una mixta. Aquí veo una úlcera que está con sangrado, aquí veo una zona hiperplásica, está disminuida la luz del intestino. Para mí esta es una forma mixta. Hay hiperplásica y hay ulcerativa. Acá, en la parte superior, ¿será hiperplásica, ulcerativa o mixta? Ulcerativa, hay sangrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y además veo una forma hiperplásica, veo bastante desarrollada la mucosa. ¿Estamos de acuerdo? Esta forma que parece un tumor, ¿qué forma anatomopatológica será? ¿Cuál hemos dicho? ¿Cuál es la forma anatomopatológica que simula neoplasias? La hiperplásica, esta es una hiperplásica, pero también hay úlceras, miren, porque hay sangrado. Entonces, aquí hay una úlcera, aquí hay otra úlcera, aquí hay otra úlcera. Entonces, esta es una mixta también. Una sola forma anatomopatológica, sino varias, ¿no? Aquí vemos igual la ulcerativa, esta es la hiperplásica. Hiperplásica, miren, bastante desarrollado el intestino, la mucosa, hiperplásica, esta es úlcera, esta es mixta en realidad, aquí hay úlcera, esta es una mixta, esta es una hiperplásica. Y cuando hay duda diagnóstica, la laparoscopía diagnóstica nos puede ayudar, ¿no? Es decir, introducir una cámara en la cavidad abdominal para determinar qué tipo de enfermedad está presentando el paciente. Y la gran ventaja de la laparoscopía es que nos permite tomar biopsias, ¿no? Es un método inocuo, fácil, de bajo costo económico, visualiza las lesiones y sobre todo nos toma biopsias. La ecografía es importante para hacer el diagnóstico diferencial. Con otras patologías permite el acceso a la toma de biopsias en forma dirigida, ¿no? Aquí está la laparoscopía. Usted sabe que consiste en introducir una cámara y luego se introduce por otro puerto una pinza, ¿no? Que con la cámara vemos las lesiones y con la pinza podemos tomar biopsias de todas las patologías que pueda presentar el paciente, ¿no? Y en la ecografía vemos esto muchas veces. ¿Qué les llama la atención en esta ecografía? ¿Se verá aquí en esta ecografía adherencias entre los intestinos? ¿Qué les parece? Doctor. Claro que sí, miren lo bien que se ven las adherencias. Están adheridas las asas intestinales entre sí. Esta es una forma fibroadhesiva. Y este paciente puede tener también la forma ascítica, es decir, líquido libre en la cavidad abdominal. Puede tener el signo del tablero de ajedrez, ¿no? También podemos pedirle una tomografía computada. ¿Y qué les llama la atención en esta tomografía computada? ¿Verán segmentos de intestino bastante dilatados? Sí, miren, dilatado. Entonces, este paciente puede tener la forma fibroadhesiva también, ¿no?
Puede revelar adenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, ascitis, ¿no? Una serie de alteraciones que nos permiten hacer un mejor diagnóstico en el paciente. Y tenemos los criterios de certeza según Bocuse, ¿no? Se deben cumplir estos criterios para el diagnóstico de tuberculosis, desarrollo de bacilo en medios de cultivo de las muestras obtenidas por las diferentes técnicas, demostración histológica del VAR mediante tinciones adecuadas, es decir, utilizando el Ciel-Nielsen, ¿no? Evidencia histológica de los granulomas con necrosis gaseosa por biopsia, hallazgo de lesiones macroscópicas típicas con estudios histológicos compatibles con TB, ¿no? Es decir, hacerle una colonoscopía y vemos las distintas lesiones que tiene el paciente y clasificado como probables la respuesta satisfactoria al tratamiento específico para una lesión específica en cualquier órgano o sistema. Y siempre tener alternativas de diagnóstico diferencial. ¿Por qué debemos tener alternativas de diagnóstico diferencial? Lo hemos dicho, muchachos. ¿Quién me responde? ¿Por qué debemos tener alternativas de diagnóstico diferencial siempre? Porque esta patología es la gran simuladora, ya lo hemos comentado, la gran simuladora, puede simular muchas otras enfermedades, colitis ulcerativa, parasitosis intestinal en inmunodeprimidos. No se olviden que la amebiasis da unas lesiones como tumores en el ciego que se llaman los amebomas. Entonces puede simular eso, la amebiasis, la estrangildiasis, los linfomas intestinales, neoplasias malignas de colon, enfermedad de Crohn, cáncer de ovario, ¿no? Y podemos hacerle al paciente prueba diagnóstica terapéutica. Muchas veces le hemos hecho ya muchos estudios al paciente y todo sale negativo. Todo sale negativo. No hay la certeza de que el paciente tenga tuberculosis. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Le empezamos tratamiento con medicamentos antituberculosos. Hacemos la prueba diagnóstica terapéutica. Y si el paciente mejora, obviamente se trataba de una tuberculosis. Entonces, en ocasiones, pese a todos los métodos de diagnóstico, no es posible llegar al diagnóstico certero de la enfermedad. En estos casos es el tratamiento quimioterapéutico específico como prueba diagnóstica. Una evolución favorable constituye una respuesta positiva con un claro signo de la enfermedad. En eso consiste esto, ¿sí? El tratamiento, usted sabe, no varía demasiado, se utiliza con rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida, y obviamente en casos se está viendo resistencia a algunos antituberculosos, en esos casos habrá que hacer cultivo, ¿sí? Cultivo del Mycobacterium y cultivo y antibiograma para ver qué otras alternativas de tratamiento tenemos para manejar adecuadamente la enfermedad, ¿no? Estas son algunas actualizaciones. Y hablando un poco del pronóstico, aún existe un elevado riesgo de muerte por esta enfermedad, lamentablemente, en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los pacientes se cura con el tratamiento convencional y solo fallecen aquellos que abandonan el tratamiento, ¿no? Los multidrogos resistentes o los que cursan con severas complicaciones. ¿Alguna pregunta, muchachos? Este es el temita de TB intestinal y peritoneal. Y miren, hemos visto un poco de fisiopatología, hemos visto las formas anatomopatológicas, hemos visto la clínica del paciente, qué estudios complementarios podemos solicitarle al paciente, ¿sí? Hemos visto un poco de historia. Si tienen cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, les puedo aclarar. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, muchachos, muchas gracias por su tiempo. Nos veríamos con ustedes el día jueves.